¿Cómo están ustedes, estimados amigos de nuestro canal de YouTube? En este segmento de Alerta de Planes de Gobierno, presentamos en esta oportunidad los aspectos económicos del plan de gobierno del Partido Fuerza Popular que lidera la señora Keiko Fujimori, que ha presentado al Jurado Nacional de Elecciones como requisito para la campaña electoral en la que nos encontramos en este momento. Compartir la pantalla, como siempre hacemos. Muy bien. Se trata entonces de preguntarnos cómo se plantea reactivar la inversión, el crecimiento y el empleo, cómo se plantea manejar la estabilidad macroeconómica y cómo se plantea financiar el gasto de las medidas que se proponen en este plan para el quinquenio 2021-2026. El documento que hemos revisado es el Plan de Gobierno 2021-2026, que Fuerza Popular ha presentado al Jurado Nacional de Elecciones y que lo pueden revisar en la página web del Jurado Nacional de Elecciones. El lema es Plan de Rescate y Reconstrucción Nacional. Cito lo que se dice en el plan: la conducción del país durante los últimos 50 años respondió a dos grandes modelos de políticas. Un primer modelo con políticas que trajeron pobreza, inseguridad y caos, y un segundo modelo donde se impulsaron políticas que trajeron crecimiento, orden y prosperidad. Creemos que es responsabilidad de los partidos políticos el explicar al país las diferencias e impactos de estos dos modelos de políticas con la verdad basada en evidencia, pues hoy ambos modelos son objeto del debate político como opciones para guiar el desarrollo del país. Claro, es entendible que Fuerza Popular, con el liderazgo de la señora Fujimori, trate de poner en el debate lo que corresponde a los aspectos positivos de la política económica de los últimos 30 años, que se originaron justamente durante el gobierno de su padre, el señor Alberto Fujimori. Y yo creo que todos tenemos que reconocer que ese modelo aplicado, o esa política económica, para no hablar de modelo, esa política económica aplicada, pues generó varios aspectos positivos que hoy son importantes mantener. Un poco la reinserción del Perú en el contexto internacional, una política económica que mantiene a la autoridad monetaria, es decir, el Banco Central independiente, que entre otras cosas permite tener una muy baja inflación, una política fiscal responsable, con parámetros, con criterios de resultados que impliquen no impulsar desde el lado fiscal un gasto que puede generar inflación, y también una política de promoción de las inversiones que sin duda ha generado un crecimiento importante en estos últimos 30 años, pero principalmente en los últimos 20 años, donde el crecimiento ya se impulsó de una manera decidida. También es cierto, y no lo reconoce Fuerza Popular, que esta política económica, si bien tiene estos aspectos positivos, no ha logrado trabajar con igual eficiencia en los aspectos vinculados a la baja o la disminución de la desigualdad existente en el Perú entre ricos y pobres. Este tema no se logra solamente con crecimiento, sino con políticas sociales eficientes, con una buena redistribución de recursos a partir de políticas del Estado, con sus impuestos, usando sus impuestos de manera inteligente, y evidentemente con políticas como, por ejemplo, la de gestión territorial. Y ahí yo creo que tiene que haber una autocrítica de todos los gobiernos que han estado en los últimos 30 años, porque si bien es cierto, se logró esta parte positiva que hemos mencionado, hay un pendiente. Y por supuesto no significa que hay que retroceder en lo ganado. Y ese es el debate desde mi punto de vista. Pero es evidente que Fuerza Popular trata de sacar partido de ese elemento que se originó, y esto es cierto, durante el gobierno del señor Fujimori, cuando se dieron las grandes reformas que permitieron que estos indicadores pudieran estar como están, sabiendo que siendo importantes no son los únicos, porque los temas de pobreza y sobre todo desigualdad, los temas de diversificación productiva, los términos de diversificación de nuestras exportaciones siguen siendo pendientes que hay que afrontar en las próximas décadas. Por supuesto, hablan de la Constitución de 1993, que es la Constitución vigente, y la denomina la Constitución de la Prosperidad, ¿no? Cito:
Desde la aprobación de la Constitución del 93 hasta el 2019, el PBI se triplicó y su tasa de crecimiento promedio anual fue del 5%. Durante la vigencia de la Constitución del 79, dicho crecimiento fue solo de 0,2%. Durante la vigencia de la Constitución del 79, el déficit fiscal se elevó a un promedio de 7,5% del PBI, mientras que desde la aprobación de la Constitución del 93 hasta 2019, el déficit alcanzó un promedio de solo 1% del PBI. Con la Constitución del 79, la inflación anual promedio fue de 366%, mientras que con la del 93 la inflación promedio fue de 4,5%, y hace varios años que tenemos ya inflación por debajo del 3%, como sabemos. Estas cifras son ciertas. Ahora, claro, también hay que entender el contexto en el que se han dado estas políticas y estos periodos. Evidentemente, el contexto de la Constitución del 79 fue un modelo de sustitución de importaciones, fueron políticas donde había mucha presencia estatal, donde había controles de precios y regulaciones de mercados, y no mucha presencia y actividad dinámica de la actividad privada, cosa que no era solamente un asunto que ocurría en Perú, ocurría en toda América Latina, ¿no? Y desde los 90 para adelante, que coincide con la actuación del gobierno del señor Alberto Fujimori y esta Constitución del 93, pues el mundo también cambió y se explicitaron políticas, caída del muro de Berlín de paso, ¿no?, que enfatizaban más en la inversión privada, que enfatizaban más en un Estado más eficiente, pero que ya no hacía las tareas anteriores, y que enfatizaba sobre todo en una dinámica de apertura al mercado mundial que ha originado mayor crecimiento y mayor dinámica del comercio mundial, y eso es un beneficio para todos, para el Perú también. Entonces, cierto lo que dice Fuerza Popular en estas comparaciones de cifras, pero hay que ponerlas en contexto también para ayudar a la explicación. ¿Qué es lo que hay que mejorar?, dice Fuerza Popular. Cito: la evidencia confirma, pues, que la Constitución del 93 trajo prosperidad. Sin embargo, gobiernos posteriores, principalmente en la última década, fueron incapaces de profundizar el carácter solidario de nuestra economía social de mercado, lo que, sumado a la debilidad de la administración pública, ha producido un desarrollo claramente desigual en la población del país. En efecto, la agricultura tradicional, la pesca artesanal, el comercio y la minería informal, así como nuestros emprendedores populares, no han recibido del Estado las políticas ni las condiciones propicias para impulsar su desarrollo económico o dinámico. Asimismo, el Estado no fue capaz de mejorar la calidad y cobertura de sus servicios públicos de educación, salud, agua potable y saneamiento, seguridad y justicia para aquellos compatriotas que no se beneficiaron del crecimiento económico. Esto es cierto, pero ojo, esto también es culpa del propio gobierno de Fujimori, ¿verdad?, de Fujimori papá, ¿no? Entonces hay que hacer una mea culpa de todo. Me parece que ponerlo, nosotros lo hicimos bien y ustedes lo hicieron mal, no es lo correcto, porque reconociendo que hay elementos muy positivos, es claro que el concepto del artículo 58 de la Constitución Política del 93, título tercero, artículo 58, la economía en el Perú es una economía social de mercado, no se está aplicando. O sea, no es que profundizar el carácter solidario de nuestra economía social de mercado, no, es que no se está aplicando porque en la economía social de mercado, en todos los países que la tienen, y son los países más exitosos, incluido Alemania, ¿no?, lo que hay es un mercado claramente como motor de la economía, un mercado, o sea, una inversión privada, claramente como motor de la economía. Eso no está en discusión en esos países. Pero un Estado muy eficiente que suple lo que el mercado no hace, desigualdad, pobreza, regula lo que el mercado abusa, monopolio, oligopolio, abuso de posición dominante, y provee efectivamente estos servicios públicos o bienes públicos fundamentales en educación, salud, en seguridad, justicia. Entonces, tan cierto es que la economía social de mercado como tal no se ha aplicado, principalmente porque no ha cumplido su rol el Estado dentro de esa economía social de mercado, que hoy muchos piensan que lo que se ha aplicado más bien es una economía de libre mercado. Y eso no es lo que ha pasado, aunque tampoco el artículo 58 se ha cumplido. Por lo tanto, el debate es ¿hay que cambiar de constitución o hay que efectivamente aplicar el artículo 58 de la actual constitución? Ahí lo dejamos. ¿Qué rescatar y qué reconstruir? El rescate y reconstrucción de nuestro país puede y debe hacerse, dice el plan de Fuerza Popular, sin necesidad de grandes cambios constitucionales o refundaciones del país. El Perú tiene cimientos sólidos. Están en la Constitución del 93,
Algunos han intentado destruirlos, pero su solidez se los ha impedido. Es tiempo de reconstruir sobre dichos cimientos una sociedad donde se premie el esfuerzo, pero se reconozcan las diferencias, donde vivimos en armonía entre nosotros, pero también con nuestras comunidades y el ambiente, donde se promueve el crecimiento económico, pero se garantice la igualdad de oportunidades. Solo así todos los peruanos sentiremos que tenemos la oportunidad de hacer realidad nuestros sueños de prosperidad. Fin de la cita, firma Keiko Sofía Fujimori. Está en la introducción del plan. Hay un reconocimiento de lo que hay que hacer. Quizás hubiera sido también interesante que la candidata de Fuerza Popular haga un mea culpa sobre los temas de corrupción que hubieron en el gobierno que lideró su padre. Quizás ahí habría estado completo este párrafo, pero digamos que en el aspecto económico hay algunos elementos que se aprecian, corresponden a mirar hacia adelante, y eso es lo que creo que hay que hacer. Importancia de la actividad privada para Fuerza Popular. Cito: subrayando nuestra firme creencia en la actividad privada como motor de la economía peruana y como el gran generador de fuentes de trabajo, creemos que por las circunstancias mencionadas se debe buscar un mecanismo de empleo rápido que permita movilizar en el corto plazo la gran masa de desempleados y trabajadores informales, con el consiguiente consumo y movimiento económico que eso genera para la realización de pequeñas obras de infraestructura en las zonas más deprimidas de nuestro país. Prioritariamente en la zona rural, pero incorporando también las necesidades urbanas, sobre todo periféricas. Claramente se está refiriendo aquí Fuerza Popular a la creación de empleos temporales en obras públicas. El plan de Fuerza Popular toma el pilar estratégico 1, que es reactivación económica, generación de empleo, emprendimiento y sectores productivos. Vamos a enfatizar en este pilar porque, como sabemos, estamos haciendo la comparación solamente en los aspectos económicos. Cito: estamos muy convencidos que la presente crisis, por muy dolorosa que sea, debe convertirse en una oportunidad para rediseñar la normatividad y políticas públicas que permitan la promoción de la inversión privada, el fomento de la generación de puestos de trabajo dignos, el mejoramiento de la eficiencia del gasto público y el desarrollo formal de los emprendimientos en nuestro país. En ese sentido, Rescate 2021 o el Plan de Rescate y Reconstrucción Nacional que plantea Fuerza Popular, señalan, tendrá como motivo principal recuperar el bienestar de los peruanos con el desarrollo de una verdadera economía social de mercado, generando oportunidades de trabajo formal, simplificando procesos para el desarrollo de emprendimientos, promoviendo las asociaciones público-privadas y generando confianza para impulsar la inversión sostenible y socialmente responsable en nuestro país. Fin de la cita. Fuerza Popular está comprometido con una doble misión, dice el plan: generación de empleo formal y reformas estructurales. En la generación de empleo formal plantean lo siguiente: un plan a corto plazo o unas medidas de emergencia económica basado en 4 pilares. Primer pilar, generar empleo y promover el desarrollo. Segundo pilar, reactivar la economía. Tercer pilar, restaurar el equilibrio de las cuentas fiscales. Y cuarto pilar, promover la seguridad ciudadana. Estos 4 pilares los quieren vincular a la generación de empleo formal. Y en cuanto a las reformas estructurales, se plantea la reforma del sistema previsional y de desempleo, es el tema de pensiones, la reforma del sistema de salud, la reforma del sistema tributario y financiero y la reforma del sistema de gestión del Estado. Veamos un poco en detalle estos temas. ¿Qué compromiso se asume en el plan, según Fuerza Popular? Reducir significativamente la pobreza y la pobreza extrema en el país en el marco de la generación de empleo formal y productivo. En segundo lugar, aumentar las tasas de empleo y de trabajo formal digno, promoviendo un crecimiento del 6% del Producto Bruto Interno Anual, balanceado y sostenible a través del aumento del ingreso per cápita medido por el empleo. Tercero, lograr la consolidación fiscal, eliminando el gasto superfluo, la reasignación de personal y la eficiencia en el gasto público. En cuanto a la reforma del sistema tributario y financiero, señalan, comillas, debemos recuperar la política de simplificación del fondo y de forma en la tributación. El sistema tributario debe ser pensado en torno a la persona y no en quien lo recauda. Debe buscarse la menor cantidad de tributos, asegurando que los mismos sean transparentes, no arbitrarios y sencillos para todo contribuyente. Me parece bien este criterio de sencillez, simplificación y enfoque en la persona, ¿no es cierto?, y no en la recaudación,
podría ser un buen cambio de criterio de la SUNAT, que en su afán de recaudar a los mismos que ya cobra, pues a veces comete abusos, claramente. Política tributaria basada no exclusivamente en aumentar la recaudación, sino en la formalización y generación de empleo digno y en mejora de la progresividad del sistema tributario como objetivo final. Progresividad se entiende en un sentido de que paguen más los que más tienen, paguen menos los que menos tienen. Cambiar la gobernanza de la SUNAT a través de la implementación de un directorio que permita a su vez recuperación de niveles institucionales y profesionales que la caracterizaron en la década del 90. Yo estoy de acuerdo con lo que aquí se dice, solamente recuerdo que también en el gobierno del señor Fujimori hubo el famoso RUC sensible, donde se dirigía a través de la SUNAT investigaciones a los adversarios políticos de turno, que el gobierno consideraba eran sus adversarios. Así que este directorio tendría que ser un directorio independiente que permita, entre otras cosas, evitar estos personalísimos enfoques de fiscalización tributaria. En cuanto a la reforma del sistema previsional y de desempleo, se plantea incorporar a informales e independientes a beneficios de un sistema previsional o de pensiones, ampliando progresivamente la base de contribuyentes hasta hacerla universal, garantizar el derecho al ahorro privado con fines de jubilación y garantizar derecho de los ancianos de escasos recursos a asistencia humanitaria por parte del gobierno, una reingeniería de los actuales sistemas previsionales para lograr una pensión digna, creación de instrumentos financieros para que el afiliado tenga acceso total a sus fondos de jubilación sin perder su derecho a la jubilación misma, y lograr que todo aportante tenga derecho a una cuenta individual de pensiones. Aquellos cuya pensión alcance niveles extraordinarios deberán colaborar de manera solidaria con quienes menores recursos logran obtener. O sea, Fuerza Popular está planteando un nuevo sistema previsional o pensionario en el cual haya como dos pisos. Uno, donde haya, digamos, asegurarle a todos los que forman parte del sistema una pensión digna, con algo de solidaridad de quienes ganan más, como se hace en el sistema que administra la BNP, sistema de reparto, pero al mismo tiempo un sistema individual, sobre todo para los jóvenes que están empezando su vida laboral, para que tengan la posibilidad, en función de sus ingresos, de incrementar su fondo de jubilación futuro. Se plantea también la modernización y consolidación de la estructura del Estado. En este punto, rescato el gobierno virtual para permitir que el Estado llegue a mayor cantidad de ciudadanos con eficacia y a un costo más reducido. Esto ya lo tienen varios partidos y espero que sea un consenso de usar el e-government para tratar de lograr varios temas a la vez. Eficiencia en el gasto público, oportunidad en el gasto público y transparencia en el gasto público. También dice Fuerza Popular implementar la red dorsal para hacer llegar la fibra óptica a las zonas alejadas como la Amazonía y los servicios de educación a distancia. Este también es un tema de consenso. La inversión pública en infraestructura debe ser manejada por entidades ejecutoras y programas especializados en cada uno de los sectores, utilizando como modelo de ello a programas como INFES en cuanto a educación, el PRONAMASH en cuanto a canales de riego en agricultura o FONCODES en cuanto a desarrollo social. Aquí yo tengo una discrepancia. Y además varios partidos, como lo hemos visto, están planteando más bien un ministerio de obras públicas, ¿no? Aquí más bien Fuerza Popular dice, utilicemos estas experiencias que son focalizadas y sectoriales para trabajar en cada uno de los ministerios de estos temas. Me pongo a pensar si con esto podría, por ejemplo, el Ministerio del Interior ser más eficiente en la construcción de comisarías o el Ministerio de Justicia ser más eficiente en la construcción de cárceles. Ni los policías son especialistas en construir comisarías, ni el Ministerio de Justicia puede dedicarse a la construcción de cárceles. Quizás en estos sectores no especializados se hace mucho más necesario que haya no sé si un ministerio, pero es una entidad especializada en ejecutar obra pública de infraestructura y dejar que los ministerios establezcan la política, establezcan los criterios, digan cómo debe ser, qué debe tener, pero la construcción misma y las licitaciones correspondientes manejarla una entidad especializada. Este es un tema en todo caso debatido. En cuanto a la reforma del sistema financiero, Fuerza Popular dice que la concentración de mecanismos de ahorro e inversión han generado trabas al desarrollo económico, contribuyendo a altas tasas de interés de los créditos y liquidez de inversiones e incluso la informalidad. Y plantean la reformulación de los procedimientos de regulación de la Superintendencia de Banca y Seguros y el Banco Central que permitan una banca fintech, una banca en la que se aprovechen la tecnología de instrumentos financieros. Yo creo que esa es una de las maneras como hay que apuntar a un mercado financiero más competitivo que tenga bajas tasas y bajas comisiones.
no regulando ni controlando tasas como plantean otros partidos, sino estimulando, entre otras cosas, la bancarización universal. Porque si solamente el 40% de las transacciones económicas en el Perú pasan por el sistema financiero, entonces tenemos un mercado pequeño en relación a la masa de dinero que hay. Y como hay un mercado pequeño o no tan grande como debería ser, entonces esos bancos tienen costos que atribuyen a los que están en el sistema. Y por eso las tasas suben. Si este sistema de bancarización, no solamente con tecnologías fintech, sino además con criterios que permitan una dinámica mayor, por ejemplo, con cajas municipales, cajas rurales y pymes, se desarrollan, entonces sin duda esa mayor competencia va a obligar a bajar las tasas por la propia exigencia de los usuarios, que van a ir a donde le ofrezcan mejores servicios. La competencia va a originar eso, pero claro, la regulación está para evitar los abusos, pero también hay que promover, y esto no lo veo muy claramente, la competencia, el crecimiento del mercado bancario y el mercado financiero. En cuanto a propuestas para promover emprendimiento, se plantea eliminar barreras de entrada al mercado de las micro y pequeñas empresas, costo de licencia cero para MIPES, implementación de una auténtica ventanilla única y electrónica para trámites, creación de un nuevo PROMPYME con rango viceministerial adscrita a la PCM para desarrollar mecanismos asociativos que permitan emular una economía de mayor escala para las MIPES, creación de la Comisión Nacional para la Formalización CONAFOR, que se plantea como entidad autónoma y con rango ministerial solo por un plazo de 3 años. Interesante, una propuesta para una entidad con rango ministerial, pero que tiene un plazo. Y en ese plazo, ¿qué plantea Fuerza Popular que se debe hacer? Se debe elaborar y ejecutar un plan nacional para la formalización como política de Estado y prioridad nacional. Finalmente, prohibir la doble sanción de cierre y multa, corregir la reglamentación de decomiso de mercadería y revisión de las multas e intereses de municipios y SUNAT a las MIPES. Planteamiento que me parece muy acertado, porque uno de los grandes problemas que hoy tienen los miles de microempresarios y emprendedores en el Perú es el abuso de la SUNAT, el abuso de los municipios en los elementos de fiscalización que a veces tienen mucha discrecionalidad y poco de justicia. Metas al 2026 que Fuerza Popular plantea: 6% de crecimiento económico anual al final del periodo, generación de 3 millones de nuevos puestos de trabajo directos e indirectos, 1 millón de nuevas MIPES formales, 7% del PBI para salud, 6% del PBI para educación y 5 reformas estructurales que ya hemos comentado. Algunos aspectos peculiares del plan que hemos resumido en la parte económica. El plan tiene 90 páginas, incluye 2 pilares, 11 ejes estratégicos para 5 años de gobierno. Es un plan bastante bien estructurado. Claramente destaca el énfasis que Fuerza Popular pone en la defensa de la Constitución del 93 y se incluye también políticas sectoriales, lineamientos de políticas sectoriales para minería, pesca, agricultura, comercio exterior, agricultura, turismo, ambiente y para los servicios públicos básicos. Entonces, de esta manera hemos resumido los principales planteamientos económicos de Fuerza Popular y seguiremos haciéndolo con otros partidos políticos que están en contienda, revisando los planes que están, como ya sabemos, en el sitio oficial del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias.